día sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Irina, la oración inicial, ¿ya? Amado Padre que estás en los cielos, gracias por darnos un día más, un día santo bendecido por ti, Señor, en el que te podamos adorar y alabar como debe de ser, Señor, estar en comunión contigo y aprender muchas cosas, y así estar preparados para tu pronta venida. Que bendigas la palabra que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, y podamos entenderla con claridad, Señor, que no suceda ningún inconveniente el día de hoy y que podamos ser reverentes en tu santo sábado, Señor. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigos, muy buenos días y un feliz sábado a todos ustedes. Hoy, 9 de octubre, vamos a estudiar el repaso de la escuela sabática, cuyo título es La lección de historia de Moisés. Muy bien, vamos a pedir la bendición y la dirección divina para este maravilloso estudio. Querido Padre Eterno, gracias, Señor, por estos momentos que nos das para poder estudiar tu palabra. Te rogamos tu bendición, Señor, y poder comprender, Señor, lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. El texto de memoria para esta semana es justamente en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es interesante. Esto el apóstol Pablo está aludiendo justamente a la peregrinación del pueblo de Israel que había salido de Egipto, de su esclavitud. Y sabemos que en el desierto estuvieron peregrinando 40 años. Comieron del mismo alimento espiritual. ¿De qué se alimentaba el pueblo de Israel? ¿No se alimentaba del maná que caía del cielo? Conocido también como, por el salmista, como pan de ángeles. Todas las mañanas justamente caían como rocío ese maná de color blanquecino, ¿no? Entonces, eso representaba, Pablo dice, ¿a quién? A Cristo, ¿no? Interesante. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los sigue. Ustedes saben de la roca herida por la vara de Moisés que fluyó agua, un sitio desértico que es imposible que haya agua, pero de ahí mismo del desierto el Señor sacó agua de una roca. Entonces todo eso era una lección espiritual, ¿no? Que representaba a Jesús. Entonces vamos a estudiar la historia de Moisés, ¿correcto? Dice así: en el primer discurso contenido en el Deuteronomio, Moisés repasa la historia de Israel y nos recuerda la manera en la que Dios se comportó durante los últimos 40 años que pasaron en el desierto. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel y con las naciones con las que tuvo contacto? Eso vamos a ver en estas siguientes secciones. Dios carga, Dios cumple, Dios bendice, Dios perdona, Dios castiga. Vamos a ver entonces cada uno de estos 5 apartados, ¿correcto?
Vamos a ver el primero. Dios carga. Éxodo 32, un episodio que había sucedido. Que perdones ahora tu pecado, dijo Moisés en su oración, ¿no? Y si no, ráeme, sácame, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Vamos a ver lo que pasó con esta oración, ¿no? Poco después de escuchar de la boca de Dios mismo las palabras no te harás imagen, los israelitas construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Así fue, después que el Señor proclamó los 10 mandamientos, y en el primer mandamiento y el segundo mandamiento habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te arrodillarás, ni te inclinarás, ni le rendirás pleitesía, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Después de haber escuchado pronunciar de la misma boca de Dios, ellos entraron en apostasía rápidamente y se hicieron, ¿qué cosa? Un becerro de oro y lo adoraron, ¿no? Entonces, ante este pecado, Moisés se presentó ante Dios para interceder por ellos. Le pidió que cargase, que la traducción correcta es que perdones. Y eso está justamente en ese texto, ¿no? Éxodo 32, ¿no? Que perdones ahora su pecado. Entonces, la traducción correcta de perdones, ¿no? Le pidió entonces que perdone los pecados del pueblo. Y eso es precisamente lo que Dios hizo cuando en la cruz cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros para poder perdonarnos. Y eso está en Isaías 53:6. Bien claramente nos enseña justamente sobre el siervo de Jehová. ¿Correcto? Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, mediante Jesús, nuestro Dios nos perdonó, cargando sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué papel hizo Moisés? De intercesor, ¿no? Prácticamente eso representa a que Moisés fue un precursor del verdadero intercesor que es Cristo Jesús. Vamos a leer en Hebreos 7:25. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Bien claro el texto bíblico, se refiere a Jesús como sumo sacerdote. Entonces, en Éxodo 32, justamente lo que hizo Moisés por su pueblo ante Dios fue de intermediario, de intercesor, ¿no? Lo que ahora Cristo hace por nosotros ante el Dios Padre. Cristo es el puente, ¿no? Que nosotros, gracias a Él, podemos llegar al cielo. Vamos a ver ahora la parte Dios cumple. En Deuteronomio 1:3 dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, ¿ya? Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, ¿correcto? Haciendo un repaso, ¿no? Entonces, justamente en Números 14:34, es interesante ese triste episodio que había ocurrido cuando el Señor había ordenado de que espiasen o visitasen justamente la tierra prometida, a pocos días que habían salido de Egipto. Entonces envió a 2 espías para que reconocieran la tierra, y fueron, pero los resultados fueron muy tristes y desalentadores. Conforme al número de los días,
de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Por 40 días estuvieron los espías del pueblo de Israel para reconocer la tierra, para poder conquistarla, ¿no? La tierra de Canaán. Pero cuando regresaron, de los 2 espías, solamente Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Pero los otros 10 comenzaron cobardemente, falto de fe, a decir que era imposible conquistar la tierra prometida, porque los habitantes eran gigantes y que los israelitas delante de ellos eran como langostas. Entonces todo el pueblo quisieron apedrear a Moisés, a Abraham, a Aarón y a los 2 espías que se mantuvieron fieles. Entonces el Señor los castigó conforme al texto leído. Así como 40 días estuvieron espiando, reconociendo la tierra prometida, pues 40 años iban a peregrinar en Israel, el pueblo de Israel en el desierto como vagabundos, y ahí morirían. Y solamente sus hijos pasarían a la tierra prometida. Eso es lo que justamente ocurrió. Exactamente 40 años después de ese momento, Dios había guiado a Israel de nuevo a las puertas de Canaán. Dios es poderoso para cumplir con toda exactitud lo que predice. El Señor ordenó todos los acontecimientos para que a los 40 años, al final, justamente los hijos de los rebeldes que murieron en el desierto, de los padres rebeldes, pudiesen entrar a la tierra prometida. Y Dios cumplió su promesa. Entonces no es la única vez que Dios predice acontecimientos futuros y que estos se cumplieron con toda exactitud. Vamos a ver profecías, al menos las principales, donde se revela que el Señor cumple lo que predice, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tenemos la profecía de las 70 semanas, que son 490 años. Eso está en Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27. Si gustan, vamos a leer Deuteronomio, Daniel. Esta profecía, que hoy día no lo vamos a estudiar esto con exactitud, porque el tiempo es corto. Entonces, vamos a ver este texto de Daniel, la profecía de las 70 semanas. ¿Correcto? Entonces, dice el texto así, de los 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice el profeta Daniel, ¿no? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando que justamente a las 70 semanas vendría Jesús o el Mesías, ¿no? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿correcto? 67 más 2 son 69 semanas. Quiere decir que a las 69 semanas, dentro del periodo de los 70 semanas, vendría el Mesías, ¿no? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Interesante. O sea, después de las 62 semanas más 7 semanas, en total 69 que arroja, moriría el Mesías, ¿correcto? 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Correcto? A la mitad de la semana. En la última de la semana, entre las 69 semanas y las 70 semanas hay una semana. A la mitad de esa semana o de la última semana moriría el Mesías, ¿no? Correcto, y se cumplió.
Las 70 semanas abarcan desde el decreto de Artajerjes, de que los judíos regresaran de Babilonia a Jerusalén, a su tierra. Entonces, desde allí hasta el año 34 se cumplió exactamente. 70 semanas equivale a ¿cuánto? 490 días, pero días proféticos por año son 490 años. Entonces, si ustedes suman 457 antes de Cristo más 490 años, te va a resultar el año 34 después de Cristo. Se cumplió. El Mesías vino y fue resucitado y ascendió a los cielos, y el tiempo profético de gracia para los judíos culminó en el año 34 con el apedreamiento del discípulo Esteban. Se cumplió. Hay otra profecía en Daniel 8:14 acerca de los 2300 días. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. También comienza en el periodo de decreto de Artajerjes, rey de Persia, hasta el año 1844. Son 2300 años. ¿Y qué sucedió en el año 1844? El santuario comienza a purificarse. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, se empieza la etapa del juicio investigador. Como en la antigüedad era el Yom Kippur, el día de la expiación, pues aquí es en el cielo el juicio investigador, el juicio del pueblo de Dios, el juicio que comienza con los que murieron creyendo en el plan de salvación de Dios, y después terminará con el juicio de todos los justos vivos. Así es, se cumplió exactamente. Daniel 7:25, ¿qué habla? Daniel 7:25, ¿qué dice? Hablando sobre la bestia, la cuarta bestia, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ese periodo habla de la supremacía papal, ¿correcto? ¿Y cómo se cumplió? Los 1260 años. En el año 538, cuando el papado, Vigilio I, es declarado cabeza de todas las iglesias, cabeza de los obispos. Entonces, desde ahí se suman los 1260 años y termina en el año 1798, cuando el ejército de Napoleón invade Roma y depone al Papa Pío VI del trono pontificio. Entonces, ahí justamente se cumplen los 1260 años, tal como el Señor lo había predicho en su sana palabra. Entonces, ahí pueden ver el esquema, tan claro como el agua. Muy bien, entonces esto nos enseña no solo la presciencia o la sabiduría de Dios, sino su control de la historia. Podemos entonces confiar plenamente en Dios nuestras vidas, por algo es Dios, que tiene en sus manos el control de su iglesia, el control de las naciones, el control de este mundo y el control de tu vida, nuestra vida. Ahora en el apartado, Dios bendice. Deuteronomio 1:11 dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Esa es la promesa de nuestro Dios. Bendición. Dios había estado bendiciendo a Israel durante sus 40 años de peregrinaje. Moisés anhelaba que pudiesen seguir siendo bendecidos en Canaán y que llegasen a ser mucho más numerosos, ¿no? Aumentasen. Pero para poder administrar correctamente estas bendiciones necesitaban organización.
Eso es lo que se requiere. Existen muchos grupos de sostén propio, pero que no están organizados. Para poder llevar el mensaje a toda la humanidad, hermanos, siempre debe existir una organización. Los primeros discípulos se organizaron en el aposento alto, siendo 12 discípulos, 12 apóstoles y más o menos 500, ¿no? 500 discípulos, tal como se describe en Hechos de los Apóstoles. Entonces, organizarse, y el Espíritu Santo va a bendecir, y así el Evangelio va a llegar a diferentes idiomas. Entonces, es importante la organización y sobre todo ser humildes. Entonces, esa es la forma correcta de poder avanzar el mensaje. Y eso es lo que pasó con Israel, ¿no? El pueblo de Dios en el desierto estuvo bien organizado. Esta organización se mantuvo en el tiempo para el pueblo de Israel. Hoy Dios también quiere un pueblo o iglesia organizado. Hermanos, por favor, es importante. La organización implica un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones. De esta forma, las bendiciones de Dios pueden ser administradas de la mejor manera posible, hermano. Organización, hermanos. Hay ministerios de sostén propio, bueno, que pregonan la verdad presente. A veces muchos hermanos apoyan económicamente, dando donaciones, y cuando reciben tanto dinero no saben qué hacer. Están desorganizados, creen llevar el mensaje ellos solos. Ellos solos. Por ejemplo, voy a poner en claro, por ejemplo, Darío Ra, ¿no? Aquí hablamos claro las cosas. Darío Ra, por ejemplo, tiene su organización en Arequipa, se dedica a hacer videos, conferencias, y los hermanitos mandan sus diezmos a su congregación. ¿Y qué hace él? Todo lo guarda en el banco, va acumulando, pero no capacita laicos para enviar a Bolivia, para enviar a Chile, para enviar a Brasil de habla portuguesa, para enviar justamente a las Bahamas que hablan inglés, francés, en otros idiomas, para que el evangelio se pueda esparcir. Está guardando el dinero para que en un futuro haya laicos y recién de ahí va a sacar el dinero. Hermano, la codicia es terrible, por eso se necesita organización. Organización, bien claro nos enseña la escuela sabática. La organización implica un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según los dones que Dios les ha dado. De esta forma las bendiciones de Dios pueden ser administradas de la mejor manera posible. Así es, hermanos. ¿Qué hacen con tanto dinero acumulado cuando él, Darío Ra, con su hermano y su hermana son los tres únicos que predican, pero no dan a otros la oportunidad, que tienen conocimiento de la palabra de Dios y puedan enseñarlo o mandarlo a otros sitios? Entonces, debe organizarse bien, y los apóstoles se organizaron. Ahí tenemos justamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay un capítulo, cómo los apóstoles eligieron 7 diáconos para que pudiesen atender las necesidades de los víveres que necesitaban las viudas y las personas que estaban siendo bautizadas. Entonces, los 12 apóstoles ya se dedicaron solamente ya a la predicación del evangelio, pero los otros 7 diáconos que había organizado la iglesia se dedicaban a administrar los recursos económicos, poder atender los pedidos, todo, la parte logística. Así es, hermanos. ¿Quién le habla? Yo estudié administración de empresas. Al menos algo humildemente puedo saber las cosas, pero sin organización las cosas no se administran bien. Se lo digo con toda autoridad, amigos. Entonces, así es. Como dice el dicho, el que abarca mucho, poco aprieta. Ese es el dicho. Así es, hermanos. Dios perdona. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Eso está en Números 14,
19, ¿correcto? Vamos a ver la misericordia de nuestro Dios en este apartado, ¿no? Cuando se negaron a entrar a Canaán, Dios decidió destruir a Israel en ese episodio triste, ¿no? De los dos espías, ¿no? Nuevamente Moisés intercedió por el pueblo ante Dios. Dios lo reconoce como un pueblo de corazón de dura cerviz, así dice la Escritura, ¿no? Las naciones vecinas conocían cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Si ahora los destruía, Dios iba a quedar en entredicho. En Números 14:16 dice bien claramente: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Pero el Señor en su sabiduría infinita permitió que transcurriesen 40 años, ¿no? No es que el Señor los haya matado al pueblo de Israel, a todos, como se mata en una guerra al mismo tiempo, ¿no? En una calamidad, ¿no? Como ocurre a veces con un incendio, con un terremoto, ¿no? Hizo transcurrir misericordiosamente 40 años para que cada uno muera de forma natural. Algunos sí fueron muertos castigados, ¿no? Pero muchos ya murieron de ancianos, de viejos, pero ellos justamente se habían rebelado 40 años antes que entrasen a la tierra prometida. Hasta en eso el Señor es misericordioso. Entonces, bueno, el castigo fue no que los mató, sino simplemente no entraron a la tierra prometida, y el Señor en su misericordia le dio 40 años, y también para que se arrepintiesen de sus pecados. Por eso que Dios no los mató. Muchos se van a salvar de los que han muerto en el desierto, pero murieron pues arrepentidos. Algunos pues no han querido arrepentirse y han muerto para ser condenados en el desierto. Entonces, pero los hijos de los israelitas que salieron de Egipto fueron los que entraron a la tierra prometida. Esos niños que habían nacido en el desierto, ¿no? Entonces así Dios cumplió su promesa. Entonces dice: solo perdonándolos podían ellos llegar a ser una luz para las naciones. Dios debe ser glorificado en su pueblo. La gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia a través de lo que Él hace mediante su pueblo. Los individuos somos responsables de ser una luz, cada uno. Entonces, solamente de esa forma el Señor debe ser glorificado y su conocimiento de la verdad debe esparcirse por todo el mundo. Vamos a ver cuando el Dios de amor castiga. Dice: 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Esa fue la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, ¿no? Que después de 400 años de la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, poseerían la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero que hasta ese momento no debían ser expulsados. Aunque vivían en maldad, pero todavía la copa de iniquidad no rebalsaba. Por eso bien claro dice, ¿no? Entonces, vamos a ver este apartado cuando Dios castiga, cuando el Dios de amor castiga. Guerra, muerte y destrucción. Esta es la otra cara de la conquista de la tierra prometida. Algo que ya había comenzado con los territorios de Sehón y Og. Eso está en Deuteronomio capítulo 2, capítulo 3, cuando Moisés, ya todo ancianito, viejito, destruyó a 2 reyes amorreos, 2 reyes cananeos. Pero ¿por qué el Señor autorizó esta masacre? Vamos a ver si fue algo injusto o algo injusto. Vamos a ver. Antes de permitir la guerra, Dios ofrecía la paz. Eso vamos a ver en Deuteronomio capítulo 2, versículos del 26 al 29. 4 versículos nomás, ¿ya? ¿Correcto?
Vamos a ver. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Hesbón, con palabra de paz. Escuchen el versículo 26, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban Ear, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová, nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios pedía permiso a esos extranjeros para poder cruzar su nación, para poder entrar a la tierra prometida. A ver, ¿y cuál fue la respuesta de estos reyes cananeos? Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Así es. Entonces se negaron a dar permiso para que Israel cruzase su nación para llegar más rápido a la tierra prometida. Con eso sellaron su propio destino. No querían que el pueblo de Dios tuviesen una nación independiente. Se opusieron. Entonces, como nación habían llegado a un punto sin retorno. Su maldad era ya un mal endémico. Entonces, la historia posterior nos enseña que las naciones y los individuos que mostraron respeto hacia Dios y confiaron en Él fueron salvados de la destrucción. Tenemos el ejemplo de los gabaonitas, ¿no?, que fueron a Josué para que fuesen perdonados y no fuesen destruidos. Y Josué cumplió su promesa. También lo mismo Rahab, la prostituta, ¿no?, que acogió a los 2 espías de Israel para que vieran las murallas de Jericó. Entonces, ellos, para no ser descubiertos, Rahab, la prostituta, lo escondió en su casa, ¿no?, y lo bajó por la ventana con una canastilla, con soga. Ella justamente vivía en la fortaleza, pero justamente en las paredes externas, ¿no?, de la muralla. Por eso que pudo salvarlo, ¿no? Porque si no hubieran sido muertos por los cananeos que vivían ahí dentro de las murallas de Jericó. Entonces, como ella los ayudó, entonces Josué también lo perdonó a ella y a toda su familia. Aquí hay algo interesante. Dice así, una cita de Ellen White que está en Alza tus ojos del 6 de agosto. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Entonces, hermanos, la historia narrada con el pueblo de Israel es una enseñanza para el pueblo de Dios que han alcanzado los fines de los siglos. Con más razón, esta última década de la historia
La última década de los 6000 años de historia desde la entrada del pecado. Porque tiempos angustiosos va a pasar el pueblo de Dios. Cuando haya la persecución por causa de la ley dominical climática, muchos van a huir en el desierto, en las cuevas, en las cavernas, en las montañas, en los escondrijos, para tratar de evadir el decreto de muerte. Entonces es tiempo ya de prepararnos, no solamente para recibir el Espíritu Santo, para culminar el mensaje de la verdad presente a todo el mundo, en todos los idiomas, sino también para prepararnos para el tiempo de angustia que va a haber, cual nunca existió jamás en la historia de este mundo. Hermanos, es hora de prepararnos, porque Cristo ya viene en esta última década de la historia. Que este repaso os haya servido de mucho y saquemos provecho a estas lecciones maravillosas que son para nuestro bienestar. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Dios, gracias Señor por este repaso de la escuela sabática. Ayúdanos siempre a comprender, Señor. Danos tu Santo Espíritu y danos fuerza para seguir adelante. Favores que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hasta pronto. Ya vamos a tener las lecciones de Apocalipsis para el segundo servicio. Dios les bendiga.